Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del stream del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Estamos en una nueva edición especial 25 de mayo, ¿no? En el Día de la Patria, rememorando aquel 25 de mayo de 1810, en esa primera Junta de Gobierno Patria. Y bueno, en esta edición especial me van a encontrar a mí solo, estoy sin el Flaco y sin Santiago, lo cual no es tarea fácil, pero me encuentro muy bien acompañado porque estoy con Diego Chiaramoni y Pablo Hernández, dos grandes compañeros, grandes pensadores, escritores, filósofos que tienen una amplia cobertura laboral, académica, por lo cual me parece bien, o me pareció una buena idea, que hagan una pequeña presentación de ustedes, ¿no? De su tarea, de su labor, de su proceso, de su... Bueno, una pequeña presentación de ustedes. Bueno, primero el maestro. Bueno, Pablo. Uno es escritor y periodista. A eso ha dedicado toda su vida desde el punto de vista intelectual. La primera vocación fue el periodismo y eso me llevó después a los libros. Hasta ahora van publicados 54, entre ellos las conversaciones con el padre Castellani, las conversaciones con José María Rosa. Y bueno, también nos gusta mucho dar charlas y cada vez que nos piden hacemos referencia a los temas que nos gustan y que son nuestra pasión, ¿no? Bien, muy bueno. Haciendo un poco de patria en las charlas también. Bueno. Y claro, porque la patria es fundamental. Ahí. Y además la patria... En eso yo soy muy jaurechiano. No es para nosotros el hijo ante la tumba del padre. Para nosotros es básicamente el padre ante la cuna del hijo. Bien. Y la patria se sigue creando y la tradición se sigue creando día tras día. Y hay una continuidad y un futuro. Y bueno, es una apuesta a ese futuro y a la alegría, aún en momentos muy duros como estos. Bien, totalmente. Ahí vamos ahí a hablar un poco más de la patria. Hay una presentación de Diego. Bueno, primero buen día, gracias por la invitación, por compartir con Pablo acá y con la gente de acá del Rosas de Caseros, que es la segunda vez que tengo la oportunidad de venir. Estuvimos una vez con la compañera Isia Recalde y bueno, ahora en esta segunda oportunidad. Así que bueno, presentar, siempre hablábamos antes de arrancar el programa, es un poco una tragedia de presentarse como filósofo, ¿no? Porque uno estudia odontología y se recibe odontólogo, ¿no? Uno estudia abogacía, se recibe abogado y estudia medicina y se recibe médico. El problema es que cuando uno estudia filosofía no se recibe de filósofo, necesariamente, ¿no? Bueno, a él nos implicaría ya meditar sobre qué es un filósofo. Entonces, bueno, sí, digamos, tengo la licenciatura aprobada, el título de licenciatura en filosofía. O sea, hay gente que acredita que estudiaste filosofía. Hay gente que acredita y que ha rubricado con su firma que estudié filosofía. Después el resto de un filósofo se verá, ¿no? Yo creo que uno tiene algunas intuiciones filosóficas y un filósofo no. En eso uno sigue un poco a don Alberto Huela, ¿no? Que se llama a sí mismo un arquegueta, es decir, un eterno comenzante, ¿no? Arqué en griego es inicio, ¿no? Sí. Entonces él se denomina a sí mismo un eterno comenzante, un eterno iniciante. Así que quizá eso nos quede un poco mejor. Y después, bueno, escribo para algunos periódicos de España, algunos digital y otros en papel, de la zona del corazón de España, que es Castilla, en Valladolid. Así que bueno, en eso se debate un poco la vida de uno. Bueno, muy bien. Dos personas interesantes, con un gran recorrido, ¿no? Con mucho escrito también. También vínculos con el periodismo. Y bueno, en esta ecuación que justamente nos encontramos acá para pensar en qué es la patria, ¿no? La palabra patria, ¿qué es la patria para nosotros? Su definición, su vínculo con ese 25 de mayo de 1810. Entonces, comienzo con una pregunta básica que justamente es, ¿qué es la patria? A ver, ¿quiere ahí? Bueno, en cierta forma es difícil definirla, porque es muchas cosas, pero cosas que algunas son esenciales y otras no tanto. La patria es un territorio, la patria es el paisaje, y por supuesto, en cierto grado sí,
pero la patria recién tiene sentido cuando son los hombres y las mujeres las que la habitan. Así que la patria serían básicamente los hombres y las mujeres que comparten territorio, pero que también comparten historias, que comparten a veces pensamientos, que comparten la cotidianeidad. Y eso se va conformando prácticamente día a día, ¿no? ¿Cuándo empezó la patria nuestra? Las invasiones. En rigor desde siempre. Desde siempre. Es decir, acá donde estamos vivían los querandíes. Claro. Llegaron después los españoles, después los criollos, los mestizos, y a lo largo de los siglos, las inmigraciones de otros lados de Europa. Otra vez nuevamente españoles, pero ya no conquistadores, sino trabajadores, italianos, polacos, franceses. Es decir, es un concepto que se carga de un territorio que se carga de sentido según la gente que lo habita y de la manera que lo habita. Claro, porque más toda esa gente que vino de otros lugares y va modificando un poco lo que es la patria nuestra. Claro. Y lo va modificando aportando cosas muy importantes. Gran parte de nuestra gente es descendiente de inmigración. Pero ahí viene lo otro interesante de la Argentina, que es lo que dice Raúl Scalabrini Ortiz. Los argentinos no son hijos de sus padres, son hijos de la Argentina. Es decir, el hijo de un español, el hijo de un italiano, el hijo de un polaco, es un argentino, sí, que es básicamente su referencia siempre el territorio este y los valores de este territorio. Sí. Y también lo particular de que ese hijo de un polaco y ese hijo de italiano, como argentino, se encontró con los hijos de las otras nacionalidades, que por ahí Claro. no sucede en otras tierras, no sucede en otros espacios o en sus patrias natales. Y además, Vamos a plantear. con lo flexible de ese tema, porque es flexible hasta el lenguaje. Acá no hay italianos, hay tanos, no hay españoles, hay gallegos, no hay judíos, hay rusos, no hay árabes, hay turcos. Bueno, así de imprecisa nuestra patria y así de rica nuestra patria, ¿no? Bien. Todo lo transformamos. Muy bueno. Diego. Bueno, poco que agregar, ¿no? Yo creo que lo que dice Pablo es así, enlazados a un pasado común y con la posible distinción entre la patria fundada y la patria fundante, ¿no? Quizá una patria fundada como acta de nacimiento uno la tiene que buscar ahora en el 25 de mayo, o quizá en la declaración de la independencia en el 16, o quizá cuando nos volvimos a parar frente al imperialismo extranjero, ya que tenemos la foto del brigadier acá, ¿no? Y cuando decidimos por nosotros mismos que no bastaba el imperio de la fuerza para navegar los ríos interiores, o mucho más atrás, hablando de patria fundante, cuando supimos defendernos contra la invasión inglesa, ¿no? Las dos invasiones inglesas. Así que bueno, y lo que Pablo también decía, ese concepto de tradición, ¿no? Tradición que, como decía el gordo Chesterton, que uno lo quiere mucho, espero que algún día sea beato, ¿no? Un buen inglés. Ese sí que fue un buen inglés. Existen los buenos ingleses. Sí, existen. Hay pocos, pero hay algunos, ¿no? Hay algunos. Tolkien es un buen inglés. Obviamente que Hilaire Belloc es un buen inglés, un buen historiador. Los hay, pero bueno, hay pocos. Pero Chesterton tenía la diferencia esta, ¿no? De la verdadera tradición, dice, no es venerar la ceniza, ¿no? Sino mantener el fuego encendido. Y yo creo que en eso se juega, ¿no? Este destino, esta misión, para verla a la luz de la providencia, que es el desafío diario, ¿no? El desafío diario de los hombres de construir la patria. Sí, porque lo decía Castellani, ¿no? Que acá justamente Pablo tuvo el gusto de conocerlo, de entrevistarlo. Él decía que el argentino tiene una tarea y un deber sacro que es pensar la patria, ¿no? Y hacerla también. Bueno, en este camino uno a veces suele concentrarse en los pequeños, ¿no? En la cotidianeidad. Quien es en lo poco fiel será en lo mucho fiel.
quizá uno, porque tiene el pasaje de los años sobre el lomo y sobre las ilusiones, entiende que quizá la tarea es de uno a uno, ¿no? Y quizá empieza a renunciar de esas grandes gestas emancipadoras, ¿no? Y se da cuenta que, bueno, que somos eso, somos lo que decía Pablo. Rebautizamos todas las cosas, y a partir de rebautizar todas las cosas, la imprecisión también es parte de nuestro ADN. La grandeza y también la imprecisión. Y en ese barrio hay que hacerse. Bien. Y una imprecisión, me gusta bien, pensar en el concepto de la patria, nuestra patria, como imprecisa, me parece interesante. Pero también pienso, en esta imprecisión también hay una disputa de sentido, ¿no? Pienso también en los sentidos que le dio a la patria, por ejemplo, Sarmiento, ¿no? ¿Cómo se disputa también la patria o el sentido de la patria dentro del campo del pensar las palabras, del pensar el sentido, del pueblo? Y es una batalla interesante que tiene un nombre propio en este momento, que es la batalla cultural. La batalla cultural. Que en rigor viene desde siempre, pero que además tiene cosas muy curiosas, porque por ejemplo, citemos dos hombres que la línea nacional, el revisionismo, solemos cuestionar. Esteban Echeverría, por ejemplo, y Domingo Faustino Sarmiento. Y sí, es verdad, tienen cosas cuestionables. Esteban Echeverría incluso trae el romanticismo, lo trae desde Europa, pero a su vez trata de adaptarlo acá. Y un cuento muy antirrosista, como El Matadero, sin embargo inaugura el cuento de la Argentina. Y el Facundo de Sarmiento es plena literatura argentina. Muy buen escrito, como dice Luis Alberto Murray, es un escritorazo. Casi yo diría, a pesar de ellos, son argentinos, porque la fuerza de acá los lleva a escribir con esa potencia, ¿no? Ahora, claro, eso es en el plano del arte y de alguna manera de lo global. Cuando vamos a hechos muy concretos, como puede ser la economía, y bueno, ahí es más complicado, porque ¿quién defiende los intereses argentinos y quién no? ¿Qué es la patria? Claro. Bueno, lo dijimos antes, los hombres y las mujeres. Entre esos hombres y las mujeres, por ejemplo, los que tienen cáncer o los que son discapacitados o tienen capacidades diferentes. Y atacar eso, como está ocurriendo en la actualidad, es lisa y llanamente atacar a la patria. Entonces me parece que siempre hay que mezclar estos temas, ¿no? Es el pasado y es lo que vamos creciendo, pero siempre viniendo de ese pasado que nosotros lo reconocemos en los grandes hombres de la historia, y que son nuestros ejemplos en la actualidad, y que sabemos cómo se comportaron en su momento. Pongo una pequeña historia de un patriota. Octubre del 45, septiembre de octubre del 45, aparece un militar interesante. Toma un cucharón. El cucharón lo pone debajo de un chorro. Llena el cucharón. Lo baja ese teniente primero, lo pone en un molde y se sienta en una columnita que había ahí. Y se pone a llorar el teniente primero Luteral. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué había ocurrido? Había nacido la industria siderúrgica argentina. Era el chorro de los Altos Hornos Zapla, lo que había nacido. Ahí está, los militares nacionalistas de aquel momento. Días después, otro militar, un coronel, reúne a los trabajadores en la Plaza de Mayo. O diría que es al revés. Los trabajadores se reúnen para decirles que venga el coronel y se haga cargo de la patria. Y bueno, eso es la historia argentina. Cosas espirituales y cosas absolutamente concretas, que siempre se mezclan. Sí, yo creo que es el espíritu fraguado en la materia, ¿no? Es ese espíritu que ha podido fraguar en la materia, ¿no? Dejando su sello en la materia. Esas fabricaciones militares a las que hacía
a las que hacía alusión Pablo, ¿no? Esa industria nacional que era orgullo cuando uno daba vuelta a las ollas o los cochecitos de colección, ¿no? Industria argentina. Industria argentina. Bueno, eso es un sello, porque hay un espíritu que se fragua en la materia. Y la Argentina pudo hacer eso en un momento determinado. Claro, el tema está en que, como decía muy bien Pablo cuando hablaba de la definición de la patria, también la patria son sus hombres, o son sus hombres, ¿no? Hombres genéricamente, ¿no? Y al ser sus hombres, cuando el hombre está herido, cuando el hombre está roto, cuando el hombre está averiado o enfermo, y bueno, la patria se resiente, porque no es que la patria es una entidad vacía que no está sujeta al paso de la historia, ¿no? Entonces, esos son los desafíos que hoy tenemos, ¿no? Esa necesaria reactualización del mensaje, ¿m? De nuestros mayores, hasta dónde se hace con fidelidad y a dónde por el fervor de querer cambiar las canciones uno empieza a rozar el progresismo, ¿no? Que es enemigo, me parece a mí, del verdadero espíritu de la patria. Pero a su vez uno tiene que entender que el hombre es una unidad dinámica, que el hombre de hoy tiene desafíos que eran desafíos que eran impensados hace 50, 60 años, ¿no? Entonces hay una palabra viva que tiene valores eternos y que requiere también ser actualizada y pensar el hoy. Es el gran desafío, ¿no? Entonces nosotros inteligimos un mensaje, ese mensaje lo apropiamos, pero hay que reconocer que la patria a la que Perón le habló el 17 de octubre de 1945 no existe más. No existe más, claro. ¿No? Y eso no es que uno es peyorativo, llorón, antinacional, pesimista. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un núcleo que era la familia, porque había un núcleo que se fue gestando con él, ¿no? Eso de las sociedades intermedias para que el individuo no esté, el hombre, la persona, individuo es un término que no es nuestro, no se encuentra aislado ante el Estado o ante el anonimato, ¿no? La pertenencia a un barrio, la sociedad de fomento, el club, claro. ¿no? Los lugares de pertenencia. Bueno, eso se ha roto en la Argentina. Y como se ha roto en la Argentina, si ya hace 50 años o 52 años Perón hablaba de que hay que reconstruir al hombre argentino, bueno, cuánto más después de un proceso militar extranjerizante y liberal y antiargentino, y después de 40, 45 años de democracia, donde la Argentina nunca ha votado tan seguido y nunca ha sido sumida en una crisis tan profunda como la de hoy. Y sí que hay que rever el concepto de democracia, el concepto de representatividad. Bueno, la tarea es enorme, ¿no? Yo a veces me enojo con algunas cosas y bajo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Nosotros somos una generación, vos un poco más chico que yo, estamos en el medio entre Pablo y... Pablo te puede decir, ¿no? Yo también. Somos una generación que no sé si le dimos mucho a la Argentina, yo creo que no. Pero a su vez también nos han burlado los sueños. Nos han burlado los sueños. Entonces, amigos que tienen mi edad, hoy no pueden tener algo tan mínimo y digno como una casa propia. Nuestros mayores sí, trabajaron, había una Argentina que más o menos le respondía. Pero nosotros vamos a ser la generación, yo si Dios quiere un poquito puedo lograrlo, a lo sencillo donde puedo vivir, pero nosotros, tu generación, la generación de los pibes más chicos, es muy posible que lleguen a la tercera edad siendo la generación de jubilados alquilantes, ¿no? En un país donde tiene todo para crecer. Entonces hoy me comentaba Pablo cuando veníamos, yo cobro la mínima, me decía. Imagínate lo que sería un jubilado hoy de la mínima si tiene que alquilar. No puede. Y eso es probable que pueda pasar en la Argentina del futuro si no hay un torcer el destino, ¿no? Así, bueno, eso. Bien. Bueno, sí, después vamos a hablar un poco más de vinculando el sentido de patria a la actualidad y cómo se vinculan con las luchas actuales. Me quedo pensando en esta indefinición o dificultad de definir la patria. Podríamos quizás pensar que la patria es una cuestión más del ser, del filosófico, que es de los hombres, que los hombres hacen a su tierra, y que eso después se plasma en las demás... en las realidades. En las realidades políticas, económicas. Vamos a un ejemplo del Rioba, si les parece. A ver. Claro, los Beatles son ingleses. Sí. Los Rolling Stones son ingleses.
Y está, por supuesto, esa música llegando en la década del 60, los Beatles son 64 más o menos, llegando a todo el mundo. Llegando también acá. Y acá se lo convierte en otra cosa. El rock nacional no es estrictamente rock. Es decir, cuando Tanguito, con don José Alberto Iglesias, vecino del barrio, Sí. junto con Lito Nevia, en el Café La Perla de ahí Constitución. de Once. De 11. Oh, sí. Ese café donde se juntaban Scalabrini, Ortiz y Borges para ir a ver a Macedonio Fernández. Miren cómo se mezcla toda la historia. Y crean un tema como la balsa, por ejemplo, que tiene versiones muy lindas, la balsa. Y sin embargo, la balsa, con todo lo que significa para los jóvenes de aquel tiempo, pasa a tener otras significaciones según corre el tiempo, mucho más importante. La versión más linda de la balsa, la más emocionante, no está grabada. Sí sabemos que existió porque lo contó los que lo cantaron, algunos los que cantaron. Porque precisamente cantaban la balsa para darse fuerzas mientras los iban a rescatar algunos jóvenes que habían pertenecido a ese general Belgrano que acababa de ser hundido. Miren si no está la patria ahí, y si no está la patria, incluso el rock nacional, hasta ayudarnos a mantener el espíritu para seguir peleando contra los ingleses. Se condensa en esos actos la patria. Se condensa en esos actos, que son impensados, que es el espíritu fraguando la realidad, como decimos, fragando lo material. Digamos, es inatrapable la patria. Es como... Es inatrapable e indefinible. Indefinible, pero es como el fútbol argentino de la gambeta. Sí. Puede salir para la izquierda, para la derecha. Claro, pero siempre pasa. Siempre pasa. Y de tanto en tanto salen genios. De Latinoamérica, ¿eh? Sí. Es decir, los 3 jugadores más grandes de la historia del fútbol, y son nuestros. Son acá, sí. De acá para atrás, Messi, Maradona y Pelé, Pelé. que también es nuestro. Sí, sí. Es hispano, es de Latinoamérica, sí. Claro. Sí. La parte grande latinoamericana. San Martín nunca utilizó la palabra argentino. Siempre hablaba de la causa americana. Ahora, cuando ya era viejo en Francia y el amigo empresario que mucho lo ayudó a vivir allá en Francia lo invita a ir a España, San Martín dice sí, pero con el pasaporte de mi patria. Y los que lo habían invitado, los españoles que lo habían invitado, dicen no hace falta. Si él es español, porque cuando él nació esto en España, no. Yo si no voy con el pasaporte de la Confederación no voy. Y no fue. Qué fuerza y qué potencia ese correntino, ¿no? Sí. Ese correntino que había sido peleado para el ejército español en su momento. Pero el llamado de la tierra y el espíritu lo llevó a esto y bueno, peleó incluso porque fuera reconocida la independencia argentina en lo legal inclusive. Y él, incluso en Londres, cuando vivía en Francia, interviene para que Londres reconociera que esto se había liberado de España. Es interesantísimo por lo complicado nuestra historia además, ¿eh? Y porque va para adelante y porque todo lo transforma en algo que tiene que ver con nosotros. Todo transforma en algo que tiene que ver con nosotros. Sí, sí. Con lo que somos, con lo que generamos Con lo como que pueblo. generamos. Con- ¿Con motivos para el pesimismo? Sí, pero motivos para el optimismo. A mí hay una cosa que me gusta de Félix Luna, que es alguien que escribe muy bien además. Él decía, los historiadores tenemos una ventaja con respecto a la gente del común. En parte es cierto, en parte no, porque los historiadores podemos cortarle esa ventaja a todos los demás para que la compartan. Y él dice, los historiadores sabemos que la Argentina pasó momentos terribles, pero siempre se salió adelante. Y bueno, ¿por qué no vamos a salir adelante otra vez? Más allá de los momentos terribles que podemos estar viviendo, ¿no? Que es difícil hacerlo, que uno se sorprende que hayamos pedido y caído tan bajo. Y sí, es complicado. Pero a su vez siguen existiendo los milagros. Es decir, se habla, por ejemplo, la famosa grieta, que en lo político existe. Las grietas, las grietitas.
me acuerdo una frase de Jorge Asís que decía en una de sus novelas, cuando en la Argentina quede una sola persona, él solo va a ir caminando hasta la carnicería más cercana y con la sierra del asado él mismo se va a partir en dos. Bueno, más allá de eso, hay una Argentina que siempre logra salir avanzando. Hay una Argentina que siempre sigue yendo para adelante y eso va a volver a ocurrir. Está ocurriendo con las resistencias. Podríamos pensar que quizás el objetivo o uno de los objetivos es intentar condensar esas diversas patrias en una patria quizás, no sé si superadora, pero por lo menos una patria que vaya para el bien común, para el bien del pueblo. Podríamos pensar que en esa disputa, que esté un poco actual, intentar... Empecemos en lo mínimo. Perdóname la interrupción. Bien, está bien. Hablábamos de la grieta. Sí. Nos fuimos a Jorge Asís para ejemplificarla a fondo. Sin embargo, cuando la Argentina salió campeón del mundo, del fútbol, que como bien dijo el Papa Francisco, la Argentina es una cosa cultural, se movilizaron en todo el país más o menos 5 millones de personas festejando. Sí. ¿Cuántos pibes que habían votado por Milei se abrazaron con pibes de la Cámpora o con pibes del Instituto Rosas llorando y felices, y llorando de emoción y de alegría, sin saber quién era el otro, qué pensaba? Bueno, ¿es muy bajito eso? ¿Es una cosa muy chiquita? Sí, pero es a su vez una cosa inmensa. Existe la posibilidad de... Porque, ojo, ahí está la otra diferencia. La propuesta de nosotros no es aniquilar al enemigo, es integrarlos, sumar, crear nuevas mayorías. Por ejemplo, siempre un presidente supuestamente debe gobernar para todos. Bueno, eso en rigor no existe. Un radical, Rodolfo Terraño, en las épocas que era un periodista que escribía con lucidez, hablaba que sí se puede gobernar para las mayorías. ¿Eso quiere decir que todos pensemos igual? No. Y ahí vamos al ejemplo del 73. ¿Qué fue? ¿Cuáles eran las mayorías y para las cuales había que gobernar? Estaba el peronismo. El peronismo había sacado con Cámpora 48% de los votos. Como cosa extraordinaria sacó el 61% con Perón, pero por el motivo ese. Pero pongamos el 48%. Estaban los radicales de Balbín. Estaba la gente de Oscar Allende. Estaba la gente de Sueldo. Si tomamos todo eso, estamos con el 85% del país. ¿Qué quedaba afuera? 15%. Chamizo con Alzogaray, Manrique y el brigadier Ezequiel Martínez, que entre los tres suman el 15%. Bueno, ese 85% hay que reconstruirlo en esa unidad. Cosa que no es fácil porque se piensa muy distinto, pero bueno, habrá que discutir, hablar y avanzar una que otra vez, y cada vez que se fracase, es empezar de nuevo. Bien. Diego. No, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que dice Pablo que son muy, muy ricas. Yo creo que, a ver, San Isidoro de Sevilla decía: la confusión es lo más parecido al infierno. ¿Viste? San Isidoro de Sevilla, perdón, ¿quién era? Un santo español, ¿no? Y la frase es muy gráfica, ¿no? Si yo tomo una botella vacía, sí, y pongo 250 centímetros cúbicos de champán, ¿no? Y después pongo 250 centímetros cúbicos de perfume heno de Pravia, y después pongo 250 centímetros cúbicos de pis de gato, y lo sacudo, bueno, no sirve ni para perfumarse ni para beber, ¿no? Entonces es muy complicada la confusión, ¿viste? Y a mí me parece que nosotros estamos en un proceso de larga confusión en la Argentina, de larga confusión. Y cuando se trastocan los valores, ¿no? Y los valores más altos empiezan a ocupar estratos axiológicos más bajos, ahí es un problema, porque los valores están, pero hay que buscarlos, ¿no? Y hay que estar. Y evidentemente hay algún tema importante de la pertenencia
de la pertenencia argentina cuando el seleccionado argentino juega. Ahora, el inconveniente está en que la Argentina está siendo ultrajada sistemáticamente y no existe la misma fuerza. Y vamos a ver ahora que en 22 días brota un patriotismo de bubucela que dura durante un mes. Y es complicado porque la Argentina que festejó en las calles, como dice Pablo, 5 o 6 millones de personas, eso fue en noviembre del 22, diciembre del 22. Diciembre del 22, a los 10 meses votaron a... ¿no? Trajeron al amante de Margaret Thatcher. Entonces, esas son las cuestiones. ¿Viste? Como que lo epidérmico hay que ordenarlo, porque si no termina en una cuestión epidérmica. Y entonces yo creo que estas cosas son para catalizar, ¿no? Y para reordenarlas. A mí me preocupa la otra mirada también demasiado optimista y simbólica de un montón de compañeros, ¿no? Yo escribí un artículo, ¿no?, La confusión de los nuestros en ese momento, ¿no? Y algunos fui criticado, ¿no?, por tratar de ver lo que pasaba detrás de esto, ¿no? Entonces a mí me parece que si hay un grupo de jugadores, ¿no?, muchos de ellos tributan para otras coronas y se ponen la bandita de capitán multicolor, como el arquero de la selección argentina que se puso en Inglaterra la bandita multicolor, ¿no? Son los que aceptan el racismo a la europea, ¿viste? Son los que aceptan los nuevos valores, que está bien, ¿no? O sea, yo creo, el jugador de fútbol es un jugador de fútbol, no es un patriota. ¿Se entiende? O sea, patriota es mi abuelo, es Pablo, que escribió 50 libros. Patriotas son ustedes, que desde casero hacen esto. Estos muchachos son jugadores de fútbol. Y exigirles que sean patriotas... Es un error nuestro. Quizás un error nuestro, es una vocación que a lo mejor no les cabe. Porque a lo mejor no. Entonces, yo he leído compañeros que decían, no, cuando venían en el micro ese descapotable, ¿no? Sí. Que iban con las tacuaras, entonces parecían la tormenta de gauchos de Güemes. No, porque después lo tenés al pánfilo, iba a decir otra palabra, al pánfilo del pibito este que jugaba en Arsenal, Papu Gómez, tirando guita, tirando dinero a los muchachos que estaban abajo, ¿no? Entonces vos decís, no, cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo bueno? El sentimiento de participación detrás de un conjunto que nos hace, que es algo nuestro y común, sí. Bien. Pero el desordenar los discursos hace que nosotros tengamos confusiones. Entonces, intentar hacer ese ejercicio, separar la paja del trigo. Sí, reordenar esos valores, reordenar esas pertenencias, ¿no? Y para eso necesitas docentes y sobre todo medios, ¿no?, para ser escuchados, ¿no? Me interesó esto de la cuestión de ordenar lo que está por debajo de lo epidérmico. Exactamente. ¿Y qué serían, cuáles serían ejes ordenadores o creen que podrían ser ejes ordenadores en ese proceso, ¿no?, importantes para ese proceso? Yo creo que la restauración de la familia, ¿no? La restauración de la familia es básica. La unidad básica de la sociedad. Y el tema también de la educación, ¿no? Educación intrafamiliar y escolar. Y escolar y universitario. Nosotros ahí tenemos un gran problema. Todos nosotros estamos de acuerdo que la universidad tiene que ser pública, que tiene que ser el camino donde el hijo del obrero, así fue pensado, pueda tener la igualdad de oportunidades y no muera barrendero, como quería un antipatriota. No porque ser barrendero sea indigno, sino porque si el hijo del barrendero puede estudiar, ¿cómo no va a estudiar? Ahora, eso es una cosa, pero después vos vas a las universidades. El otro día me tocó ir a presenciar un taller que daban en una universidad, no voy a decir cuál. Y allí había un docente, ¿viste?, que daba clases con José Pablo Feynman, ¿viste? ¿Cuál era el tema? El tema era la violencia y colonización y la pesada carga del hombre blanco. Entonces, ¿qué decía? ¿No? Decía, bueno, la Iglesia Católica ha sido la cómplice principal de la mayor matanza de la humanidad hecha en América. Mira. ¿No? Y sí, por la sed de oro, ¿no?, y todas esas cosas. Entonces, ¿y eso cuál es la usina de eso? La universidad pública. Claro. Entonces, vos ahí te tenés que enojar, porque yo obviamente quiero una universidad pública, pero si yo tengo en un curso para tercera edad, pero si yo este curso formo a los jóvenes y los formo masivamente en este discurso, ¿no?, entonces la universidad pública, que tiene que ser la garantía de soberanía, termina siendo la promotora de la esclavitud ideológica. Bueno, es un quilombo. Y frente a eso uno se enoja. Entonces va a decir, ¿cómo cambias esto? Y qué sé yo.
O sea, no sé. Sí, porque entran en juegos los Claro, discursos de porque la preferible autarquía. lo que decía Castellani, ¿no? Lo que decía Castellani. Si yo tengo un hijo, prefiero que no aprenda a leer ni a escribir, que vaya al campo a aprender la única manera digna de morir. ¿No? Porque si el pibe va a los 19, 20 años, A la uva. claro, y le enseñan en esta universidad o en otra, ¿viste? Que la gestión de España fue matar a los indios, que la Iglesia Católica fue la cómplice de todos los asesinatos, y que Sí, la leyenda negra el hijo que va que nos madurando crió. en el vientre de la madre solamente es hijo si el deseo lo higiza, es un quilombo, que no vayan. ¿Se entiende? Para eso que no vayan. El problema que hay es que se agudiza precisamente las complejidades. Porque un poco lo que decía Castellani y lo que decía Chesterton también, cómo saben esos los analfabetos, qué cultos son esos analfabetos. Y a su vez, Castellani decía, criticando por ejemplo ciertos saberes, que gente que sabe cosas, la gente Albardón, que gente que sabe cosas, pero cosas que no son. Bueno, eso es cierto, pero ahora está más complicado, porque ahora no hace falta ir a la universidad. No hace falta saber leer y escribir directamente. Siendo analfabeto, uno se forma en los pensamientos decadentes y cipayos simplemente con la televisión y la radio. Y con el teléfono también. Y esto es muy complicado porque yo creo que hay una decadencia en ese sentido muy grave. Y si me permiten poner algunos ejemplos que seguramente van a molestar a alguna gente, pero me parece interesante hacerlo. Es importante lo popular. Para mí es fundamental. Ahora, lo popular no es un fuero. Y hay distintas formas de ser popular. ¿Cuándo empieza esta decadencia? Bueno, vamos a poner una fecha arbitraria, simplemente, y un hecho arbitrario para este momento. Por algún lado hay que empezar a hablar. 1965. Se enfrentan dos boxeadores, Gregorio Goyo Peralta y Ringo Boravena, ambos muy populares. Uno, criado en San Juan, que conoció los juguetes, los calzoncillos y el papel higiénico, porque justo estuvo el terremoto y el peronismo le aportó todo eso y reconstruyó su casa destruida por el terremoto. Un hombre correcto, que nunca insultó, un boxeador que más nunca agredió, elegante, termina haciendo avisos para la sastrería de moda del momento. Vega, popular. Por otro lado, un muchacho de Parque Patricios. Quemero como yo. Quemero como yo. Vega, no, pero bastante ignorante, con palerón, racista, insultando a Cassius Clay por ser negro. Y entonces las dos cosas son populares, pero una sola es válida. Y la otra es el error. Bueno, eso se fue extendiendo, porque ¿qué demostró, por ejemplo, con algunas canciones Bonavena? Que no había que saber cantar para tener éxito, que no hacía falta comportarse bien para tener éxito. Y eso fue avanzando. Y eso fue avanzando, por ejemplo, con los años, con Marcelo Tinelli y con la contrapartida de Marcelo Tinelli, que en rigor son lo mismo. El otro muchacho. CQC, Pergolini, ¿no? Pergolini. Supuestamente es competencia y en rigor son dos modelos de la decadencia. Y eso termina en que todos los programas y hasta empiezan a premiar con premios que insultan al nombre de ese premio a una persona de la decadencia como Guantanara. ¿Y qué se ve? ¿Y qué es masivo muchas veces? Esos tipos de programas. Bueno, entonces es muy complicado eso, porque ahora hay que dar una batalla, yo diría, mucho antes que llegar a la universidad inclusive, porque tenemos que dar la batalla a los medios que no tenemos. Bien. Porque nosotros damos charlas como la que vamos a dar dentro de un rato, venimos a esta radio. Sí, pero no estamos en TN, no estamos en el prime time. Claro. Y eso continuamente es lo que se está viendo, ¿no? Claro. Por eso
Es muy complicado el tema, pero ahí yo vuelvo al optimismo inicial y de a poquito, Bien. cada uno donde puede. Bien. Perfecto. Uno puede poner su granito de arena. A lo mejor el que me escuchó a mí, lo escuchó a él, te escuchó a vos, o escuchó a un montón a Coco Sur, a Bertozzi y un montón de escritores y de artistas que hablan. Y a lo mejor alguno de esos sale alguien que pueda reencaminar esto. No va a ser fácil. Y ojo, ahí vuelvo a lo mismo. Convirtiendo, convenciendo, no aniquilando. Bien. Bien. Salvo muy poquitos, no son enemigos. Son compatriotas. Sí son enemigos los que están a favor, insisto. Ese de no 20%. ceder medicamentos a los, Claro. a los que tienen cáncer, a los que están contra los discapacitados. Ahí sí no se puede. Porque eso no es un tema económico. Bien. Un tema económico se puede discutir. Eso es violar los derechos humanos. Bien. Así de sencillo. Bueno, muy bien. Bueno, estamos llegando a la primera mitad. Justamente para que estos espacios sean cada vez más escuchados y podamos generar esos medios para ser masivos al nivel de Guandanara, quién sabe. Sí. Escuchen FUA, suscríbanse, sigan escuchando. Así que bueno, vamos ahora a la pausa intermedia, que es una canción. Una canción que ustedes, en este caso son dos, así que van a tener que... alguno tira una idea, el otro la agarra. Una canción que quieran escuchar, que quieran pasar, que pasemos ahora. Ahora, De lo que quieran. ¿sabes lo que te pediría yo? Sí, La balsa. La Balsa, me encanta. ¿Estamos bien? Dale. De Lito Nevia, por Lito Nevia. Delito Nevia y O- Tanguito. Hay Tanguito. Por los gatos dos. creo que es una Por linda los versión. gatos. Sí, dale. Sí, claro, sí, Bueno, sí. es un homenaje al barrio, entonces la ponemos por... Por Tanguito. A ver, con un tema comercial. No, no me haga cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escúchame, la balsa es tuya. Pero no, no tiene nada que ver Pero lo cantarla. compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Voy a cantar bien de lindo. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partirá hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar.
Bueno, muy bien. Regresamos en el stream de Rosas con Pablo Hernández y Diego Chiaramoni. ¿Es Chiaramoni o Chiara? Sí, es indistinto. Es indistinto, bien. Castellanizándolo es Chiaramoni, si lo queremos decir más itálico es Chiaramoni. Chiaramoni. Bien, perfecto. Hablando, bueno, como bien veníamos en el primer bloque, de la patria, que es la patria, concepto de intentar definiciones, aunque justamente nos quedaron que la patria es difícil de definirla, ¿no? Abarca muchas situaciones, muchas cuestiones. Y ahora pensando un poco, ¿no? Que ya estuvimos hablando, pero bien, estamos en un momento particular, como bien dijo Pablo en un momento, como bien dijo también Diego, un gobierno completamente antipatria, completamente entreísta, completamente antipueblo. Entonces ahí el concepto de patria, ¿de qué nos sirve o cómo puede servirnos el concepto de patria y de qué manera hay que trabajarlo para pelear en el hoy, para pensar en un presente y poder proyectar hacia un futuro, ¿no? En base a ese pasado rememorando, no sé si irnos hasta 1810, pero rememorando ese pasado, esos pasados patrióticos que hemos tenido para pensarnos en el presente hacia el futuro. ¿Cómo no? Bueno, a mí me parece que lo que primero que hay que hacer es una tarea, nosotros en filosofía la llamamos fenomenológica, ¿viste? Es decir, lo primero que hay que hacer es barrer la hojarasca sobre el falso concepto de patria. Bien. Porque vos le preguntás a los que hoy gobiernan la Argentina, gobiernan es un decir, y ellos son patriotas, ¿no? Ellos son los hombres de bien, ¿no? Entonces lo que hay que hacer primero es despejar el concepto, ¿no? Entonces hay que mostrar por qué no son la patria, ¿no? Porque ellos te van a decir que la no patria son los otros. Son los vagos, los mal entretenidos, ¿no? Los que utilizan el concepto de justicia social para seguir robando, etcétera, etcétera. El que antes era el gaucho, Claro. el que antes era el descamisado. Exactamente. Entonces, para ellos, ellos son la patria, ellos son los hombres de bien. De hecho, lo escuchás en algunos de los discursos y, ¿no?, te reivindican un santoral laico para ellos, ¿no? Transforman algunas figuras de la prohombres de la patria en agentes propios. Entonces yo creo que esa es la primera tarea, ¿no? Reubicar. Y la segunda tarea, en eso yo coincido con Pablo, ¿no? En esa cuestión de la unidad nacional tiene que ser hecha con perspicacia, ¿no? San Ignacio de Loyola decía, hay que entrar con la de ellos y salir con la nuestra. Hay que entrar con la de ellos y salir con la nuestra, ¿no? Que era un gran táctico, ¿no? Porque por eso era ignis, en latín es fuego, Ignacio es hombre de fuego, ¿no? Por eso él había encarnado en esa especie de patriotismo divino, ¿no? Y de incendiándolo todo, decía, ¿no? Todo mayor gloria de Dios, decía San Ignacio. Y yo creo que hay que ser perspicaz en esto de la unidad, ¿no? Si bien no se puede comer pizza de anchoa con dulce de leche, a mí me parece que hay que trabajar en ese sentido, ¿no? De la unidad. Y sobre todo, bueno, exponer el ataque al hombre. Al hombre en sí, el hombre en su dignidad. En este caso argentino, pero el hombre en su dignidad. El hombre avasallado en sus derechos mínimos. En tener una ancianidad en paz. En tener un trabajo digno, que es ordenador de la vida y que te da dignidad. Esta mentalidad, que yo no puedo creer, esta cuestión que hace que se ha encarnado tanto en los pibes, ¿no? Esta cuestión de que la única salvación de la Argentina es que vos prepares las condiciones para las inversiones extranjeras. Es una cosa increíble, o sea, como si vos fueses un discapacitado material y mental, Claro. que no podés hacer nada por vos mismo. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es la vocación del gobierno? Preparar las condiciones para el aterrizaje de capitales extranjeros que den trabajo. Es una cosa increíble. O sea, como somos incapaces, claro, necesitamos como de los vos demás. no tenés recursos, como vos no tenés minerales, como vos no tenés aguas, como vos no tenés vacas, como vos no tenés metales, como vos no tenés industria no tenés, le hicieron mierda, pero digo, como vos no tenés obreros que sepan, como no tenés nada, entonces ¿qué es lo que hay que hacer?
crear las condiciones, hacer campo orégano con lo tuyo y decir, ¿quién te va a dar trabajo? Ellos. Como si vos no lo pudieras crear. Bueno, es una cuestión de que, no sé, haría falta un Sócrates, ¿no? Un Sócrates que juegue un poco con la ironía, que denuncie. Te digo, y ya le damos paso a Pablo, No, tranquilo. la debilidad de ideas y la debilidad de virtudes que tiene este gobierno es asombrosa. Y fíjate lo que es la oposición, o lo que llaman la oposición, que no sé qué carajo será, Frente a eso. que no pueden entrar. Es Claro. una cosa increíble. Mirá que te harías una panzada con estos tipos, te haces una panzada desde lo cultural, desde las ideas, desde la corrupción, desde lo peleado que están entre ellos, desde que un tipo te dice que la mina ponía bomba de trotil en los jardines de infantes y al otro día se abraza sin ningún tipo de hipótesis de conflicto, te dice que el ministro de Economía es lo peor que le pasó a la Argentina y después te dice que es el mago que arregla. Te haces una panzada, pero como del otro lado, viste, están peleándose por las chiquitas, ¿eh? Y los otros, los que pueden pensar, ¿no? Los tipos que tienen ideas, tienen que controlar entre el delirio romántico, ¿no? Entre el delirio romántico y la realidad. Entonces, no sé, qué sé yo, un Sócrates argentino, ¿no? Que a partir de la ironía saque a relucir estas cosas. Muy bueno, eso. muy bueno. Yo creo que precisamente lo que está describiendo él es lo que muestra la absoluta complejidad y dramaticidad de este momento. Y se engancha con lo que decíamos antes, ¿no? De esta ignorancia repartida desde los medios de comunicación, que incluye esto de que no podemos crear riqueza nosotros, sino que tiene que venir de inversiones extranjeras. Y en ese sentido es complicado. Es complicado porque además, ¿qué ha demostrado la gente que está en el gobierno o qué es lo que predica? Que no hace falta prepararse. Se puede, es más, creo que sostienen que no es bueno prepararse, que alcanza con ser ignorante para ser un triunfador. Es decir, la diputada Lemoine no parece una improvisada. Es decir, esa chica estudió para ignorante. No puede, sino hacerlo tan perfectamente. Y es diputada nacional y dicta cátedra desde el Congreso y desde la televisión. Y así podemos repetir más de un caso. Entonces, ¿cómo se combate contra eso? Y bueno, se combate yendo a los temas de fondo. Pero claro, los medios son muy complicados, porque es despacito, a veces es de a uno, pero no son descartables. Ahora, ¿cuál es el tema fundamental de todas las épocas? Y de esa también. El tema es la juventud. Perón no tenía, como tantas otras cosas, muy claras. Jauretche también, y decían algo muy parecido. Siempre se gana con los jóvenes. Porque, decía Jauretche, los que tenemos cierta edad, por más que quisiéramos ser de avanzada, somos de otra época. Y solamente pueden ganar los que tienen más pureza en los ideales que van para adelante. Perón decía algo parecido, y Perón siempre ganó con los jóvenes. En el 45 ganó con los jóvenes, básicamente obreros, pero también estudiantes. El primer mártir del peronismo es Darwin Passaponti, un muchacho que le faltaba un mes para recibirse de maestro en la escuela Mariano Acosta. Los que hacen la primera resistencia, Cacho Elcari, Alberto Brito Lima, Jorge Ruri, Felipe Vallese, son todos jóvenes. En los 70, pero a partir del 65 empieza Perón a trabajar esto, sectores ya de clase media de jóvenes. Y ahí hay un concepto que yo siempre trato de poner claridad en el tema. Se habla de la nacionalización de las clases medias en los 70.
Y en parte es cierto, en parte. Un pedacito de la clase media que no era nacional, se nacionalizó. Pero lo que había otra gente que siempre habíamos sido nacionales. No tuvimos que nacionalizarlo, porque fuimos a la escuela primaria con el peronismo o a la escuela secundaria con la amplitud que tuvo para la educación el peronismo, o a la universidad gratuita con la universidad gratuita que creó el peronismo. Entonces hay todo un sector nuevo de jóvenes que también son nacionales desde la cuna, y otros que sí se han ido convirtiendo de a poco. No es sencillo el tema. Y bueno, ahora habrá que reconvertir otra vez a los jóvenes. Y a su vez hay jóvenes que no hace falta reconvertirlos, porque ya están jugando de este lado. Yo tengo la suerte de dar un montón de charlas, en distintos lugares, desde distintas provincias hasta muchísimos lugares del conurbano. Y siempre son grupos a veces de 10, de 20, 30, según quien sea el que convoque, más gente todavía. Y son todos jóvenes. Y son todos jóvenes que no tienen que convertirse ya. Son nacionales. Y son nacionales de la cuna. Y que en los libros de los autores clásicos del revisionismo, y que tratan de preguntar, y que cuando uno tuvo la suerte de conocer a esos maestros directamente, y le preguntan a uno cómo eran esos maestros, cómo era la cosa en ese momento, y esa juventud existe. Existe esa juventud en el compañerismo. Acá se habla mucho en la historia argentina y en el peronismo, la importancia de los clubes. Perón apostaba mucho a eso. Bueno, ahora está un poquito más complicada la cosa, pero hay miles de chicos que juegan al fútbol en distintos equipos, en su barrio primero, pero siempre en clubes, que hace falta un poquito de plata, porque cuando es el club hay que pagar. Después cuando crecen y van yendo a clubes ya más ligados al AFA y todo eso ya es gratis, pero de entrada hay que empezar. Bueno, esos miles de clubes, esos miles de pibes que juegan al fútbol juntos, están creciendo en valores solidarios, están creciendo en su amistad, en el compañerismo. El padre Castellani tiene una nota muy importante sobre el fútbol, rescatando precisamente eso, porque el fútbol da disciplina, da compañerismo, da tener que ayudarse con el compañero. Vamos a Francia, que también podemos, como rescatamos a Chesterton, rescatar a alguien ahora de Francia. Camus dice que lo que él más sabe de moral lo aprendió dentro de una cancha de fútbol. Él era arquero del Racing de Argelia. Y bueno, me parece que todas esas cositas van sirviendo. Hay que darle contenido. A eso. Y lo que dice él, hay que darle fondo a ese contenido. Que no es sencillo y que se puede dando de a poco. Sin ser aburrido, sin complejizar de entrada. Y los pibes solos ya se van a ir complejizando y van a ir a buscar las cosas más a fondo. Siempre se empieza por el primer paso. Bien. Siempre empezar por uno mismo y por el espacio con los espacios que uno habita. Claro. Y es muy interesante, muy importante esto de los clubes o los espacios de representatividad, de participación activa de la sociedad, por ahí para crear esta cuestión de, bueno, del nacionalismo, del querer a la nación, a la patria. Ahora bien, también un proceso dentro de esos espacios, como bien vos decías, de diferenciar cuál es el sentido de patria falso para nuestro desarrollo del sentido de patria verdadero, que nosotros por ahí sí que vinculamos justamente a Perón, ¿no? Como gran insignia por ahí, bueno, a los próceres también anteriores. Ese proceso de, en esos espacios de participación, hacer ese trabajo también. Los clubes, asociaciones civiles, demás espacios, ¿no? Claro, que no es sencillo, pero que se va haciendo. Se va haciendo de a poco. Claro, esto es una opinión personal, pero la baso en la historia. Siempre hace falta después quien pueda conducir todo eso. Claro. Porque los obreros existían en 1942. Los dirigentes sindicales también existían. Y no lograban nada, o lograban muy poquitito.
hubo un conductor que juntó todas las cabezas y bueno, ahí los obreros fueron fuertes, los dirigentes fueron fuertes, y lo vemos también en la actualidad, ¿no? Acá en determinado momento hubo que hacer huelgas. ¿Y por qué tenía sentido la huelga? Porque era una forma de presionar, porque en la Argentina era industrial. Entonces, si hacía la huelga a la UOM, parabas el país. Ahora, ¿cuáles son los sindicatos que crecieron acá? Y que son los únicos que pueden hacer huelga que dé sentido. Los bancarios. Bancarios, sí. Porque Camioneros. se hacen por trenes, Sí. y los camioneros, porque como fundieron los trenes, Claro. todo se transporta por ahí. Entonces hay que ir también encontrándole la vuelta a cómo se puede hacer estas cosas. Yo creo que el gobierno, cuanto más huelgas haga la UOM, más contento se pondría, porque lo ideal es que directamente haga tanta huelga que no exista más. Claro. Y por eso es tan complicado este tema. Ahora, claro, ¿quién tiene que resolver ese tema? Por ejemplo, de los sindicatos. Los obreros y los sindicalistas. No es tarea de la clase media pensante. Y ahí también es hacer un trabajo con los obreros y los sindicalistas. Porque además ahí está el tema. Hay saberes que no pasan por la universidad, Claro, que pasan por el trabajo. claro. ¿Dónde empezaba la conciencia de los trabajadores? Antes del sindicato comenzaba ya en la fábrica. Porque ahí estaba el amigo. Nos juntamos el domingo para asado. Se conocían las mujeres, se conocían los Bueno, el chicos. Flaco Bertozzi decía la semana pasada, el comedor de la fábrica era el espacio Claro. de problema es que encuentro eso no entre los está más. trabajadores. De ahí, Claro. de ahí Ese es el recién se problema. pasaba el sindicato. El Claro. problema es que el problema es que el justicialismo tiene una columna vertebral que es el movimiento obrero organizado. Y tenemos un problema, porque no hay movimiento, no hay más obrero y no hay más, no hay más Claro. organización. El trabajo individual es el que está rigiendo ahora Claro. el trabajo Entonces, solitario. Ese es el problema. Entonces, donde antes había 100 obreros, ahora hoy hay 100 pibes que reparten pizza. Bueno, Claro. y eso es un problema. Es un problema porque no sé si llamarlo con los términos con los que se utilizan ahora, atomización o balcanización. Pero qué sé yo, no hay mucho que ir atrás. Yo no conocí esa Argentina, la conocí por mis abuelos y mis padres, ¿no? La Argentina grande de los 40, la Argentina de los derechos sociales, la que era capaz de hacer el congreso de filosofía más importante como hecho cultural de la historia argentina. No la conocí. La conocí de oídas y de leídas. Ahora, cuando yo era pibe, 86, 85, 87, había un paro nacional. Y no estoy hablando de Rucci, ni estoy hablando de Perón, estoy hablando de Ubaldini. Y se ponía al frente, y cuando la UTA paraba toda la UTA y no había transporte. Entonces vos asegurabas que el paro sea efectivo. Entonces hoy vos no, porque la 28 es de fulano de tal. No, porque la 51 es de fulano de tal. No, porque para el 295 pero no para el 521. No se puede. O sea, esa atomización que logró el liberalismo en todas las capas es un triunfo. Entonces, claro que hay un montón de gente. Nosotros lo vemos. Hoy hemos venido hasta acá. Te conozco a vos, lo conozco a Santi. Conozco a chicos en el sur, como Ventu, como los muchachos que nos juntamos los sábados en nuestro grupo de reflexión. Claro que está lleno de patriotas. Alejandro Alonso, Jonathan Di Paola, Martina Yerbe. Claro que está lleno de gente que ama a la Argentina. Claro que está lleno de patriotas. El problema está en que yo siempre no sé cómo es esto. Es un tema filosófico que hay que investigarlo. Es un tema que puede ocupar el resto de la vida y 2 vidas más. Que es cómo puede ser que el mal tenga un poder de amplificación tan grande y a su vez incluso a veces parece que vence al bien. ¿Qué te quiero decir? Por cada 2 o 3 que hacen esto que estás haciendo vos, hoy a la noche en la Argentina, en el conurbano, entran 300 al Paco. Hoy. Que nosotros a lo mejor no lo cuidamos porque tenemos esto que llaman ahora el algoritmo, ¿no? Sí, no nos muestra. Claro, que nosotros ¿no? vivimos en este mundo, submundo, ¿no? Esto es lo mismo que cuando te quieren o te aman. Vos sos docente. Sí. Tenés 9 pibes que para los cuales sos un fenómeno. Y como sos un fenómeno, no hace falta ir con pancartas que sos un fenómeno. Ya sos un buen profe. Te quieren mucho. Basta uno que no te quiera para que el poder
amplificador de ese rumor sea mucho más destructor que los 9 que hacen bien en silencio. Es algo tremendo, ¿no? Es un tema metafísico ¿no? La cuestión del mal, ¿no? ¿Cómo puede tener tanta amplificación el mal cuando no es otra cosa que la negación del bien? O vive a la sombra del no ser, para decirlo más técnicamente, filosóficamente. Entonces, bueno, disculpa que yo ponga la... No, está perfecto. Para tomar no, porque acá tenemos un gran luchador que vivió todas, es más grande que yo y ve las cosas con un optimismo, con un espíritu, Claro. ¿no? ¿Qué te cuesta? Yo estoy en esa etapa, viste, de la Edad Media, en las cuales sos demasiado joven para jugar a las bochas y demasiado grande para estar con una chica bonita de 20. Entonces tenés ese problema de que estás en la especie de la meseta, ¿viste? De la meseta de la vida. Entonces mirás para acá y ya quedó atrás un montón de cosas que no puedes hacer. Mirá para allá y viene el ocaso. Entonces, bueno, nada. Pero Bueno, de me hecho, parece bien el contrapunto. Vos porque planteaste está- aparte antes te sentís de una generación que sentís que no le dio nada. Es que yo siento que mi generación... ¿Sabés lo que pasa? Que nosotros estamos llenos de épica. De una épica que me parece que no sale del bombo y de la payada. ¿No? De Y la una liturgia. No, y una no, generación no. anterior a la mía fue a Malvina. Claro. Y yo no sé cuántos de los que hoy cantamos, ¿no? Y nos ponemos la manito en el pecho y os juremos por volver a morir. Hubiesen ido a... No, ¿qué pasa hoy? Si pasa algo así. Claro. Yo soy un tipo formado. Tengo un espíritu templado en el acero de la patria para dar la vida por la patria. Pero esto es así. Y todos los que boqueamos, ¿no? Y eso me preocupa. Porque esos pibes que eran hombres, ¿no? Decir pibes es una... Bueno, ya sabemos, ¿no? Sí. Esos muchachos que se recibieron de hombres fueron hombres porque fueron silenciosos, no bocones. El correntino, el misionero, el formoseño, que son como San Martín, ¿no? Que han dado esa savia primigenia que tan bien lo cantan los de Maguaré, ¿no? Que alguna vez también tendrías que pasar algo de ellos, ¿no? Del grupo correntino. Ellos no hicieron alarde, pusieron el lomo. Y nosotros en este ahínco poético y épico que tenemos, ¿viste? ¿Y si me piden la vida mañana? ¿Seré Judas o seré Pedro? Claro. ¿No? Bueno, eso. Y ahí, porque se me vino a la idea la palabra progresismo. ¿Cómo juega el progresismo en esto que vos planteás por ahí? Si es que juega, ¿no? Por ahí no juega para ustedes. Bueno, acá el director nos está diciendo que había que en un momento hay que ir Ok. redondeando. Bien. Entonces, imagínate que si arrancamos el progresismo, arrancamos el otro programa. Pero grabamos otros. no sé si quieren, le damos Pablo. la palabra a Pablo para que se pida sobre esto y después... No, simplemente para cerrar un poco el paréntesis, no el tema que sigue Que no absolutamente termina, claro. abierto. ¿Por qué uno tiene este optimismo? Yo nací en el 52. Sí. Tenía 3 años cuando tuve la primera derrota. Mi vieja había estado en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 45, no yo. Pero mi vieja y varios más de la familia me hicieron peronista desde la cuna. Pero en aquel tiempo, yo voy a la primaria, donde el maestro de 5º grado le dice a un chico a 9 años que en la clase de la Constitución, ingenuamente, que en su casa había un ejemplar de la Constitución del 49, y el maestro le contesta: ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes tirarlo por el inodoro. Yo fui al secundario unos años después, y en el secundario, unos años después, era el profesor de Educación Democrática el que decía lo que hoy dice Milei, que la justicia social es una aberración. Bueno, todo eso lo vivimos. Vivimos los fusilamientos del 56, vivimos las represiones, vivimos un montón de dictaduras que se fueron sucediendo. Pero ahí está el otro tema. Nosotros vivimos también el 17 de noviembre del 72, donde se demostró que se podía ganar. Pero claro, ya que hoy estoy yo medio futbolero, siempre estoy medio futbolero, el peronismo 70-73 era el Barcelona de Guardiola. Es decir, los médicos, los actores, las actrices, los cirujanos, los sindicalistas, lo que vos quisieras, todos se habían plegado a ese retorno.
Hoy la cosa es más difícil. No somos el Barcelona de Guardiola. Tampoco somos los pibes que están jugando en los barrios con su camiseta y todo eso. Tengo que ir más atrás. Cuando yo era chico. ¿Y cómo era? No había en aquel tiempo merchandising y todas esas cosas que se usaron en las camisetas. Entonces, estaba lo que dice Jorge Rachid que tenemos que hacer. Los que patean para allá son los nuestros. Los que patean para acá son los contrarios. Y desde ahí avanzar. Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Tema de cierre? Bueno, tema de cierre. Dijiste una banda recién. Sí, es un grupo correntino de música del litoral. Compadre que tiene el vino. Bueno, yo mientras aprovecho para agradecerles a los dos por haber estado acá, en nombre de los compañeros también del Instituto Rosas. Me quedan, porque nos quedan preguntas y cuestiones a seguir pensando, ¿no? Que es lo interesante de estas charlas, pero también quedan, por lo menos para mí, algunas certidumbres, ¿no? Algunos caminos o algunos porqués y para qué de hacia dónde, por lo menos sí, o por lo menos hacia dónde no. Así que bueno, nada, les agradezco mucho, Diego, Pablo, gracias por estar, gracias Alan también. Y bueno, Gracias a vos. nos despedimos entonces con el tema de la banda. Los de Imaguaré, Los Maguaré. compadre Los que Maguaré. tiene el vino. Letra del padre Julián Cino. Muy bien, perfecto.